Mateo 27:50 dice así. Entonces Jesús volvió a gritar. ¿Cómo se hace cuando alguien grita? Ok, ahí vamos, ahí vamos. Cuando alguien grita, no lo hace como los hombres cuando preguntamos, ¿dónde están los hombres? Y todos los hombres, ok, no, no, no. Entonces Jesús volvió a gritar. Ok, imagínate que Jesús estaba muriendo, ¿va? Jesús estaba en la cruz y Jesús volvió a gritar y la Biblia dice que Jesús entregó su espíritu. Qué cosa tan fuerte que la Biblia dice entregó su espíritu. ¿Te habías dado cuenta de eso? No dice entregó su cuerpo, no dice entregó su alma, dice entregó su espíritu. Tú y yo somos tres partes de la misma forma que Jesús fue tres partes. Tú y yo somos espíritu, vamos, vamos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El cuerpo es lo que vemos. Cuerpo es este hermoso ser, este hermoso ejemplar que Dios ha creado a su imagen y semejanza. ¿Ok? A todos Dios nos hizo del polvo de la tierra, pero la mía era tierra premium. ¿Ok? Pero es el cuerpo. ¿Ok? Y tal vez tú tengas gorditos, tal vez tengas, eras alto, chaparro, sea como sea, eso se llama cuerpo. ¿Qué es el alma? El alma es nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. ¿Sabes? Que tú decidas hacer la voluntad del Padre, eso es parte de tu alma. Que tú tengas, hay una parte, por ejemplo, ansiedad, felicidad, eso es parte del alma. La alegría es parte del alma. Pero ¿qué es parte del espíritu? ¿Te has preguntado eso? El espíritu, literalmente en el hebreo es la palabra neuma. Di conmigo neuma. Neuma. Y la palabra neuma es la palabra soplo o viento. Cuando la Biblia dice que Jesús creó, que Dios, perdón, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ahí vemos el cuerpo, pero después dice, y sopló aliento de vida, y así se creó un alma viviente. Cuando se junta el cuerpo con el soplo de Dios, ahí es cuando el ser, el alma viviente, sale a la luz. Pero el espíritu es ese soplo que proviene de Dios. El espíritu es eso que Dios mismo impartió en ti. Di conmigo, Dios, fuerte, Dios puso algo en mí. ¿Sabes eso? Dios puso algo en ti. Tienes algo de Dios en ti. Ahora, la palabra neuma es de donde sacamos la palabra neumático. ¿Sabías eso? Esto es sí, esto es no. Y esto es quién sabe. Hasta Willy ya me lo copió, ¿eh? No. Esto es sí, esto es no. Ok, quiero decirte algo. La palabra neuma es de donde sacamos la palabra neumático. Y la palabra neumático, ese es su origen. Porque quiero que pienses esto. Imagínate un neumático sin aire. ¿Qué es lo que pasa? No avanza, vamos, vamos. No, no, vamos, vamos. No rueda, no carga, no hace la función para lo cual fue creado. El neumático necesita el neuma para poder andar. De la misma forma, si tú y yo no tenemos al Espíritu, significa que no podemos hacer el propósito. Cuando Jesús gritó en la cruz y gritó y dijo y entregó su espíritu, ¿sabes por qué entregó su espíritu? Porque fue completado el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Fue hecho y terminado. Justo Jesús dijo, consumado es. Consumado es terminado. Es acabado. Finish. Punto y final. Se cerró.
Es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y es la razón por la cual tú y yo celebramos. Es la razón por la cual entendemos que Jesús murió, pero murió con una razón. Y justo Mateos 27:50, el siguiente versículo dice, y en ese momento, di conmigo, en ese momento, imagínate que de la nada Jesús grita, muere. Y justo en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasga en dos. Y de la nada, la Biblia dice que también la tierra tembló. Las rocas se partieron en dos. Vamos al siguiente versículo, porque eso no lo vimos, no lo hablamos en la mañana, pero va un extra, va. Y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos resucitaron. Imagínate eso. Imagínate que de la nada estamos viendo a un hombre, porque la gente no creía que era Dios, a un hombre crucificado, y en eso de la nada grita de una forma fuerte, empieza a temblar la tierra, el velo se rasga y de la nada empiezas a escuchar gritos que vienen del cementerio porque un muertito se acaba de levantar y toda la gente de Walking Dead. Okay, pero imagínate toda la escena que pudo haber pasado. ¿No? ¿O soy el único que se... Ok. Lo que me encanta es esto. ¿Sabes por qué se rasgó el velo en dos? ¿Alguno? Porque tenemos libre acceso. Déjame explicarte un poquito historia, ¿va? Por si decimos, pues se rasgó el velo, pues es que necesitaba mantenimiento. Ok, déjame explicarte un poquito la historia para que podamos entenderlo un poquito mejor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le quería ver la forma para que ellos pudieran acercarse a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que sin santidad, di conmigo, sin santidad, nadie verá a Dios. Eso significaba que para los judíos era imposible poder estar en relación con Dios porque estaban llenos de pecado. Entonces, lo que Dios hizo es, yo quiero tener una relación con ustedes, pero la realidad es que no es porque yo me crea el muy. Imagínate Dios diciendo eso. Es porque yo soy santo y tú pecador. Tan solo con una sombra de mi presencia caerías muerto. Porque la paga del pecado, a ver si me salen más vivos que en la mañana, ¿va? Prueba de examen, ¿listos? ¿Muerte en el cuerpo? ¿Sí o no? Vamos, porque ya empezamos a dudar. La paga del pecado es muerte en el cuerpo, muerte en el alma, muerte en el espíritu. Ok, sí. Ok, porque casi nos pasó exactamente lo mismo en la mañana. ¿Sabes por qué? Porque normalmente batallamos con el espíritu, cuerpo, alma, pero en el cuerpo es fácil saber, ¿no? Todos vamos a morir en el cuerpo. Sé que tal vez puede parecer algo difícil creer que este hermoso espécimen va a ser comido por gusanos, pero vamos a morir, vamos a caer vamos a ir a la muerte en el cuerpo. ¿Sabes? En el alma vivimos con muerte, ¿sabías eso? En el alma hay muerte. La ansiedad, la depresión, la angustia, todo eso proviene del alma. La muerte en el espíritu. Y esta es la forma o el área donde la gente más batalla por esto. Porque normalmente la gente piensa que no estamos muertos en el espíritu, pero la realidad es donde más muertos estamos. Te lo explico. Porque el espíritu, ¿te acuerdas? Es el soplo, es lo que hace que puedas cumplir la voluntad de Dios, es el que hace que puedas cumplir el propósito divino, es el que hace que tu rueda camine. Hay mucha gente que vive muerta en el espíritu y no puede caminar en su propósito porque no permite que Dios resucite en su espíritu. ¿Sabes? Por eso la Biblia dice que hay gente que está
muerta en sus pecados. No está muerta en su cuerpo. En su alma se ve medio muerta, pero donde rotundamente está muerta, ¿sabes dónde es? En el espíritu. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabes qué fue lo primero que resucitó? El espíritu. Por eso tenemos pleno acceso al trono de la gracia. Nuestra alma, llegará el día que llegaremos al cielo y nuestra alma será totalmente restaurada. Será totalmente glorificada. Nuestro cuerpo, la Biblia dice que Él nos va a dar un cuerpo glorificado. No sé cómo Dios le va a hacer para darme un mejor cuerpo que este, pero de que Dios hace un cuerpo glorificado, Dios lo hace. ¿Cuántos creen eso? Resurrección en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Qué hermoso es nuestro Dios. Pero déjame explicarte lo del velo. Como Dios quería tener una relación con el hombre, lo que tenía que hacer era buscar una forma de relacionarse. Entonces les dijo, háganme una casa a mí. Háganme una casa que tenga 3 habitaciones. La primera habitación se va a llamar los atrios. Ahí puede entrar quien quiera. Ahí el que vea, el que quiera que pase. Es mi casa, pero no voy a ser tan exigente con las personas que estén ahí. Ellos van a venir y van a poder dar su sacrificio, van a poder venir y relacionarse conmigo, pero la realidad es que yo voy a estar lejos de ellos. Pero se van a poder, aunque sea, acercar un poco a mi casa. Los atrios. Lo voy a decir así, el patio. Hay un segundo lugar, el lugar santo. Ahí solamente pueden estar los sacerdotes. Imagínatelo así, los pastores, los levitas, los de renombre, los que, cuando hablan la tierra. Ok, imagínate esa fumadera, ¿va? Los sacerdotes son los únicos que pueden estar en ese lugar. Pero ellos se van a dedicar día y noche de estarme cantando. Día y noche tienen que adorarme. Día y noche tienen que estar sacrificando animales. No, ¿saben? La razón por la cual sacrificaban animales no era porque Dios fuera malo, ¿no? En realidad es una cachetada a los vegetarianos. Ok, no. Pero bromas, ok. Mala broma. Ok, y quiero que pensemos en esto. La razón por la cual Dios hacía sacrificios de animales es porque la paga del pecado es. Y como alguien tenía que morir y nadie quería que fueras tú, había una expiación de pecado. Por eso la gente ponía sus manos sobre los animales y el pecado o la muerte que tenía que caer sobre el hombre caía sobre ese animalito y había sangre vertida. Ahí se hacía en el lugar santo. Pero hoy había otra habitación. Di conmigo, otra habitación que se llama el lugar santísimo. En ese lugar había un arca del pacto. Había algo, no quiero explicártelo tanto, pero había un mueble. Y en ese mueble había 3 cosas. Di conmigo 3. Primero, la vara de Aarón. Di conmigo, la vara de Aarón. La vara de Aarón, no me voy a profundizar tanto en ello, pero la vara de Aarón fue que una vez la gente empezó a cuestionar la autoridad de Aarón. Y Dios dijo, el que pongan las varas y la vara que empiece a sacar florecitas, esa vara, el dueño, significa que yo estoy con él. Y la única vara de todas que brotó florecitas, ¿sabes cuál fue? La de Aarón. Y eso significa autoridad delegada. Eso significa autoridad de Dios. Segunda cosa que había en el arca del pacto, maná. Di conmigo, maná. Maná, maná. ¿No? ¿Nadie sabe esa canción? Ok, maná, maná, para que te lo aprendas. La segunda cosa que había en el arca del pacto es maná. Ahora, maná, ¿qué significa? Maná significa, ¿qué es eso? Di conmigo, ¿qué es eso? Hay 2 formas de decir qué es eso. ¿Qué es eso?
¿O qué es eso? ¿Ok? Hay dos formas de decirlo. ¿Y qué es maná? Maná era como alimento que caía del cielo, de la nada, y los israelitas en el desierto lo vieron y dijeron, pues, ¿qué es esto? ¿Se come? No se... Y la gente se lo empezó a comer y empezó a darse cuenta que Dios estaba cuidando de ellos en el desierto. La primera, la vara de Aarón, significa autoridad, maná significa provisión. Tercera cosa, la ley de Moisés. Di conmigo, la ley de Moisés o las tablas. Y esos son los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos no salvan a nadie. ¿Sabías eso? Los mandamientos no salvan. En realidad, la Biblia dice que los mandamientos son la obra de la muerte o son la forma de condenar a alguien. Di conmigo, los mandamientos solamente condenan. Son un espejo para que tú te puedas ver y decir, valió queso. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien ha pecado en algún mandamiento? ¿En uno? Ok, la paga del pecado es... ¿Eso qué significaba? Con la vara veíamos que Dios tenía la autoridad para abrir mares. Con el maná veíamos que Dios es un Dios proveedor que busca nuestro bien. Pero con las tablas vemos que nosotros no estamos a su altura. ¿Sabes? En los atrios podría estar toda la gente. En el lugar santo podía estar, pues, los que buscaban de Dios. Pero en el lugar santísimo solamente podía ir una persona, di conmigo, una persona al año. Y esa persona tenía que estar purificada, tenía que estar limpia, totalmente. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Otra vez, sin santidad nadie verá al Señor. Tan santo tenía que ser que la Biblia dice cómo tenían que estar los calzones. Y no te estoy cotorreando, es verdad. Tenían que ser de lino fino. Tenía que estar blanco totalmente. Si el sacerdote se echaba un pedo, ni modo, se regresaba, se cambiaba y volvía. Si no, podía morir. Suena baboso, pero es neta. Porque sin santidad nadie verá al Señor. A tal grado que los sacerdotes, solamente un sacerdote al año podía entrar. Porque nadie llegaba a la ley de Dios. Se ponían cascabeles. Se ponían... ¿Sabes por qué? Porque si no llegaban al estatus, caían muertos. Y otros sacerdotes desde la otra sala empezaban a jalarlos. Porque ¿quién se va a meter? No sé tú, pero para mí los judíos son medios raros. ¿Va? Imagínate, oye, bro, te vas a meter a una sala que nadie ha entrado. Pero pues chicle pegue, chicle si mueres. Yo no me meto. No sé tú, pero si a mí me dicen que puedo morir ahí adentro, puede ser muy honroso, pero que Dios te bendiga, ¿no? Es lo lógico. Pero en eso, de la nada Jesús está en la cruz. Y lo único que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo. ¿Te acuerdas del velo que te conté al inicio? Cuando Jesús murió en la cruz y cumplió su propósito, el velo se rasgó desde arriba hasta abajo. ¿Eso qué significa? Tienes libre acceso. Ya no se trata de... Voy a decirlo con mucho amor, ¿está bien? No sabes cómo cristianos me caen de la patada. Porque hasta pareciera que su versículo favorito es: sin santidad nadie verá al Señor. Y yo sé que algunos están rasgando las vestiduras. Pero si fuera por tu propia santidad, seguirías en los atrios. El único que es santo, el único que es digno, el único que es bueno, ¿sabes quién es? Jesús. ¿Sabes cuál es el
versículo que más nos debería de agradar ahorita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Sería, el velo se ha rasgado. Ya no se trata de mi santidad, se trata de su santidad, se trata de su sacrificio. Esto no es, no quiero que entiendas también de, pues vamos a ser libertinos. Cálmate. Porque una persona entendida del evangelio se guarda por completo. Pero si piensas que puedes entrar al trono de la gracia por tu propia santidad, lo único que te va a hacer es ser un cristiano menso, que no entienda la gracia que tienes. No se trata de lo santo que eres, se trata de lo santo que es Él. Lo bueno que Él fue, que ahora nos da su autoridad delegada. ¿Te acuerdas lo que hizo con Moisés, la vara de Aarón? Nos da autoridad delegada. La Biblia dice que Él nos ha dado autoridad para liberar demonios. Bueno, endemoniados, los demonios que se vayan al infierno, ¿va? Ok, broma mala, va, perdón, le voy a bajar. Ya tengo hambre, va. Liberar endemoniados. ¿Cuántos creen eso? Sanar enfermos. Resucitar muertos. Siempre con la de muertos le bajamos un poquito porque... Pero ¿te das cuenta lo que dijo Jesús cuando murió y cuando Jesús entregó su espíritu? El velo se rasgó, la tierra se movió, muertos resucitaron. Estoy seguro de algo. Día a día vemos cómo muertos en el espíritu resucitan. Vemos también en el alma cómo muertos resucitan de eso. La depresión se va en el nombre de Cristo Jesús. La ansiedad se va en el nombre de Jesús. Pero también creo en un Dios que resucita muertos físicos. Llegará el día en donde te van a hablar y te van a decir, oye, mi familiar se murió. Y vas a decir, ¿me dejas resucitarlo? Ok, quiero animarte en eso. Llegará el día en donde vamos a resucitar muertos. Llegará el día en donde veremos la obra de Dios manifestarse. Quiero contarte un chisme. Todavía tengo 15 minutitos, ¿va? Pero ¿te puedo contar rápido el chisme? Justo hace unos días, un hermano de la iglesia me dijo, quiero que me vayas a ayudar a orar por una persona. Fuimos hasta Guanajuato. Fuimos a Guanajuato, bueno, no hasta Guanajuato, pero fuimos a Guanajuato. Y cuando llegamos, yo ya sabía que la persona estaba mal. ¿Ok? Pero cuando llegamos, la vemos literalmente acostada en la cama, casi no hablando, haciendo, ya la verdad, la persona no estaba dando al 100. Y su esposa lo que nos estaba diciendo es, pastor, pues, dígale cómo se puede poner en cuentas. O sea, en realidad sé que se escucha fuerte, pero lo que estaba diciendo es, pues ya se va. Dígale cómo puede pedir perdón. ¿Cómo se puede acercar a Dios? Esa persona está desahuciada. Y la realidad es esta. Sí le dije, te puedes poner en cuentas con esto. Puedes pedir perdón porque bla, 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 bla. Pero también empecé a decir, ¿sabes que Dios te puede sanar? ¿Sabes que Dios te quiere sanar? ¿Sabes que para Dios nada es imposible? ¿Sabes que fuiste creado del polvo y si Dios quiere, y Dios quiere y Dios puede sanarte? Y en ese momento con la persona que fui a visitarlo, la verdad fue como un momento de tensión porque llega un momento que la incredulidad está en la sala. Y llega el momento de tensión que dices, pues, ¿hablo? ¿No hablo? Pero si Jesús murió para que tuviéramos salvación y dentro de la salvación está la sanidad, ¿acaso yo no voy a hacer la obra por la cual Él murió? ¿Acaso yo no voy a correr riesgos
porque Él hizo el mayor riesgo? ¿Acaso yo no voy a creer total y completamente que Él puede? Y empezamos a orar. Creemos en el cielo y creemos que si en el cielo, en el reino de los cielos, no hay enfermedad, aquí tampoco. Quiero que ayudes con esto. Di conmigo, Padre nuestro, fuerte, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue después? Ahí me quiero quedar tantito, va. Venga tu reino. En el reino de los cielos hay dolor. En el reino de los cielos hay enfermedad. En el reino de los cielos hay escasez. Venga a nosotros tu reino. Cuando tenemos el entendimiento de reino, empezamos a poner nuestras manos sobre enfermos y serán sanos. Porque si en el reino de los cielos no hay enfermedad, aquí tampoco. Y declaramos sanidad. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Abrió el velo en dos y nos dio autoridad delegada. Tienes autoridad para sanar enfermos. Tienes autoridad para sacar demonios. Tienes autoridad para resucitar muertos. Tienes la autoridad de Cristo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Segunda cosa que Dios dio, provisión. Hay muchos cristianos que se la pasan chille y chille porque no ven la provisión de Dios. Pero sabes, en Cristo todo ha sido dado. En Cristo consumado fue. Dios dio todo aún antes de la necesidad. Di conmigo, Dios dio todo aún antes de la necesidad. Dios te perdonó aún antes de que hayas pecado. Dios sanó aún antes de que te enfermes. Dios te dice sano, santo, aún antes de que peque. Eso es lo que quiero que entiendas. Dios dio provisión. Por eso el velo se rasgó y te dio el maná. Ahora nada más nosotros nos toca decir, ¿qué es eso? ¿Sabes qué es? La gracia de Dios. Su bondad, su amor, su perfecto perdón para con nosotros. Tercer punto, la ley de Moisés. ¿Sabes? Aunque la ley de Moisés fue dada a nosotros para mostrar el pecado, ¿sabes? Ese lugar se llamaba el Arca del. Ahora nosotros tenemos un nuevo pacto. Cuando lees la Biblia, no somos de la iglesia que ve la Biblia y dice, no, de este lado para acá sí, de este lado para acá no, porque no nos conviene. No somos así. Pero sí quiero que tengas un entendimiento en el nuevo pacto que tienes. Después de Jesús, esa es nuestra herencia. Después de Jesús. Sí, antes la misma Biblia dice que aún antes de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era el mayor que todos los de antes, pero el que vendría el próximo, los que vendrían después de Jesús, serían aún mayor que Juan el Bautista. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, tú eres mayor hasta que David. Tú eres mayor que Abraham. ¿Lo crees? Tú eres mayor que Moisés. Cuando vemos que la ley de Moisés estaba ahí, es un símbolo ahora de nuestro nuevo pacto. Por eso, amado, quiero que recuerdes algo. Tenemos un pacto eterno para con Dios.